Hola, yo soy George y este es mi canal de YouTube y hoy me gustaría compartir con ustedes papiamento 145, creo que es 145 o 144. Es que yo siempre me lío con los números de los videos, pero bueno, hoy me gustaría compartir con ustedes un nuevo video de papiamento. Pero antes me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal, dale like a mis videos, sígueme en mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram y TikTok. Y hoy vamos a hacer un video un poquito diferente. Es que de hace rato tenía ganas de hacer estos tipos de video que cuando estoy en un lugar así, cuando estoy en cualquier lugar, hago y mostrarles las cosas y decirles qué son y cómo se llama. Bueno, empapiamiento, un parque. Hoy estoy en un parque. Se llama Parque Ana. Es un parque súper bonita, súper grande, súper bonito. Hay agua, hay ganso, hay bastantes cosas. Así que creo que voy a poder enseñarlos algunas palabras en papiamento. Parque, en papiamento es park. Parque, parque también, parque o park. Y este es como un parque de lago. Ya pueden ver es que es como un parque de agua, de lago en sí. En papiamento diríamos lago también o lagún, puede ser así. Árboles. Árboles en papiamento son mata, palo di mata, palo di mata, palo di mata, palo di mata. Estoy con mi amiga Eva, estoy con mi amiga en papiamento, mitad con mi amiga, mitad con mi amiga, mitad con mi amiga. Bueno, vamos a seguir, dar un paseo, a conocer el parque. Y dar un paseo en papiamento es van dar un queiro. Van dar un queiro. Van dar un queiro. Estos son banquitos. Banquitos. Y en papiamento, banqui. 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 Eva me acaba de preguntar cómo se llaman los columpios. Los columpios en papiamento se llama schommel. Schommel, viene de holandés. Schommel. Ya saben ustedes que papiamento viene de diferente idioma, más de 7 diferentes idiomas. Y esto se llama schommel. El niño está columpiando, ¿se dice? El niño está columpiando. En mucha hombre, ta zoya. Ta zoya. Ta zoya. En mucha hombre, ta schommel también. ¿Cómo se llama todo esto, Eva? Como cuando hay el schommel, el tobogán y todo eso, ¿cómo se llama? En juntos y todo. Juegos infantiles. Juegos infantiles, juego de parque, juegos infantiles. Koihunga, koihunga, koihunga. Koihunga de parque, koihunga. En el parque hoy hay muchos visitantes. Muchos visitantes en papiamento. Tin hopi, gente abin visita el parque. Hopi, gente abin visita el parque. Hay muchos visitantes en el parque. Mucha gente vinieron a visitar el parque. Hay mucha gente que vinieron a visitar el parque. Hopi, gente abin visita el parque. Estos hojas son blachi di mata. Blachi di mata. Blachi di mata. Blachi di mata. Mira, este está súper chulo, este palo. Y estos son ganso, ¿verdad, Eva? Ganso, o ¿cómo se llama? Ganso, ¿no? Ganso y pato. Pato se queda pato en papiamento. Y ganso es gans. Gans. Yoka nunca he escuchado yoka, así que yo no... Oca, no sé qué sería, no. Oca es francés. No sé. ¿Pato chiquito? No, es grande, es más grande todavía. Ah, entonces no sé. Es que en papiamento muchas cosas quedan generalizado. Vamos a decir, pato es pato. Sí. Así, como árbol. Sí. Estos son árboles. No distinguimos variedades, correcto. Quedan igual. A ver, y si a ustedes les gustaría un video un día de que Eva aprende o habla papiamento, déjalo saber aquí en comentario y lo hago, ¿ok? Papiamento con Eva. ¿Tú quieres verlo? Déjame saber. En el parque hay mucho mosquito. En el parque hay mucho mosquito. Mosquito en papiamento es sangura. Sangura. En el parque hay mucho sangura, mosquito. En el parque
Tinjopi Sangura. En el parque Tinjopi Sangura. Estos son rejas, ¿verdad? Vaya. Vallas. Y en Aruba, curá. Curá. Curá de palo, cuando es de madera. Y si es de bloque, curá de bloque. Y si es de, ¿cómo se llama el otro? Como de ¿Hormigón? malla, hormigón, no, De hormigón, de madera, de alambre, de hierro. alambre. Cuando es de alambre, de guaya. Entonces, esto es curá de palo, curá de palo, curá de palo. Esto, basurero, basurero, empapiamiento, prulleback, 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 prulleback. Bueno, con esto has dado un paseo conmigo en el parque y has aprendido más de mi ducha y papiamento. Espero que le guste. Recuerda de dejarme tu comentario. También dejarme saber si te gustan estos tipos de videos así, mostrándote las cosas en el idioma papiamento. Y también recuerda, si quieres ver papiamento con Eva, déjame saber. ¡Nos vemos! Eva, diga chao de papiamento. Adiós. Ah, yo.